Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos de inmediato a la escritura, Génesis capítulo 25. El tema que nosotros empezamos a tratar es el vientre. Con este tema vamos a cerrar el día de hoy. Y hemos estado viendo la importancia tan tremenda que la escritura le da al vientre donde nosotros fuimos concebidos y engendrados, y cómo aún tenemos que hacer oraciones desligándonos de toda maldición que se aferró a nosotros a través de el vientre de nuestra mamá. En los programas anteriores estuvimos viendo que es importante orar respecto a cómo fui concebido, cómo me engendraron, si fui producto de un adulterio, de una fornicación, de una violación, de un incesto, también si nací normalmente o nací por cesárea o nací por forceps, también si mi mamá se enfermó demasiado cuando yo estaba en el proceso en el vientre, o si mi papá me rechazó, también si hubo intentos de aborto, también si las familias de juntos persiguieron ese embarazo, maldijeron ese embarazo. Aún desde el vientre hay que cortar, y si aún nuestros padres se divorciaron o tuvieron adulterios o fornicaciones mientras nosotros estábamos en el vientre materno. Este tema del vientre es bien interesante, que el mismo David dice que su vida de adulterio tiene una raíz, y la raíz es que fue concebido en pecado por su madre. El día de hoy vamos a estar tratando el libro de Génesis capítulo 25, y yo quiero que usted se pueda conectar, si está escuchando los dos programas, pueda conectarse también al programa de la noche, o si lo está escuchando en la noche, para que lo pueda oír todo completo, porque se va a quedar sin una parte de la revelación. Génesis capítulo 25 versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en el vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaban su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada la mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, es bien interesante, era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. En este capítulo podemos nuevamente ver que es el vientre donde se asienta toda la información física, química, de pecado, de enfermedades hereditarias, y por supuesto con la unión del óvulo y el espermatozoide se asienta el tema que estamos tratando, que es la iniquidad. Quiero que podamos mirar el día de hoy algunas cosas de este capítulo que son muy interesantes. Lo primero que nosotros podemos ver es que Rebeca era una mujer estéril. Recuerden que la esterilidad se había gestado en todas las generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, casi todas esas generaciones fueron marcadas en que las mujeres no pudieron tener hijos. Y dice la Biblia: y Dios aceptó y le dio un hijo, y quedó en embarazo Rebeca. Pero los niños luchaban, dice la Biblia, entre sí dentro del mismo vientre. Quiero que usted pueda percibir esto. Ellos dos, siendo bebés, estaban agarrados dentro del mismo vientre. Las personas las mujeres sobre todo, que han tenido hijos, saben cómo patea, cómo se mueve, cómo a veces se incomoda
como el bebé a veces pide a la mamá que cambie de posición. Y ahora yo quiero que usted pueda tener esta concepción de dos niños dentro del vientre y juntos pensemos en esto, jalándose el pelo, jalándose una pierna, molestándose, hasta el punto que en este embarazo la Rebeca tuvo en su corazón una depresión tan fuerte que pensó morirse. Vean ya la misma concepción de la mamá en el tiempo del embarazo. Ella dice, usa esta frase: ¿para qué vivo yo? Pero toda mujer debe hacer eso, aún en sus depresiones, aún en su dolor en el embarazo. La mejor decisión es ir a consultar al Señor. Y Rebeca dice, fue a consultar a Jehová, probablemente a donde un profeta, y el Señor le respondió y le da una palabra tremenda. Le dice que habían dos naciones en el vientre de ella, que ellos dos iban a ser divididos desde las entrañas, que el uno iba a ser más fuerte que el otro y que se iba a cambiar la situación porque el mayor iba a servir al menor. Todos sabemos en el contexto judío que era el mayor el que heredaba y los menores lo servían, pero en este capítulo el Señor está dando una palabra cambiando el orden familiar y diciendo el menor va a ser más grande y el menor va a tener tanta autoridad que sus hermanos van a terminar sirviéndolo. Cuando nosotros podemos percibir esta escritura, nosotros podemos notar ese mismo conflicto que había dentro del vientre. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que tenerlo claro? Fuimos rechazados en el mismo vientre, golpeados en el mismo vientre, marcados hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia el cigarrillo, hacia la promiscuidad, dentro del mismo vientre de nuestras madres. En este capítulo vemos esos dos niños luchando entre sí, y acá tenemos que ver que se le coloca al uno el nombre de... Se le coloca al uno el nombre de Esaú, que significa rojo o velludo, y a Jacob se le coloca el nombre de engañador, suplantador, o el que toma por el calcañal. Así que quiero que piense que desde el momento del nacimiento marcaron a Jacob también lo marcaron para que fuera una persona engañadora, para que tuviera un destino equivocado. No fue solamente el hecho del conflicto dentro del vientre con su hermano, sino también fueron las palabras de su padre que lo marcaron, y con el nombre que le establecieron lo marcaron de por vida. Y yo hago este paréntesis, y es que usted debe hacer este trabajo, debe hacer esta investigación. El trabajo es averiguar su nombre, qué significa. Eso es importante. Y no solamente averiguar su nombre, de dónde viene su apellido también es importante hacerlo, porque esto va a determinar que cuando nosotros comencemos a hacer la oración de libertad de la iniquidad, apuntemos directo hacia el enemigo. Vea que aún los nombres de las personas en la Biblia determinaban el destino de esas personas, y no tanto por el nombre, sino que es que por la mañana decían Jacob a desayunar. Entonces lo que le estaban diciendo era engañador, le estaban recordando el suceso que por medio del suceso del nacimiento. Imagínese usted por la tarde, Jacob almorzar, por la noche, Jacob a comer, engañador, vaya y traiga las ovejas, engañador, no moleste a su hermano, engañador, vaya y traiga el agua. Así que desde bien pequeñito Jacob fue marcado tremendamente con el mismo nombre que fue puesto, pero con las palabras de todas las personas que lo tenían alrededor. Y quiero que entienda que la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Así que sencillamente activaron a través de la lengua en la vida de Jacob un destino de engaño, un destino de mentira, un destino de suplantación. Tal vez usted lo puede decir: cuando era pequeño me golpearon, me amarraron, me botaron, mi papá abandonó a mi mamá. Cuando era pequeño yo pude ver todas estas situaciones que marcaron mi vida. Cuando era pequeño me botaron a la calle, no fui criado por mi mamá, me crió una tía, me crió tal vez una hermana, me dejaron botado, me crió por allá una señora, nunca tuve la alimentación correcta. Jamás pude desenvolverme como persona. Mi papá tenía otra familia, así que a nosotros nos daban las obras. Y usted dice: no, eso no importa. Pero usted no se imagina cuántos cristianos tienen 20 y 30 años de cristianos y están amarrados a
al día de su nacimiento, a los momentos de su crecimiento. Vamos a estar pensando entonces en este capítulo bien interesante. Vamos entonces a fraccionar nuestra predicación en dos grupos. La primera, vamos a usar el nombre de Esaú. La primera cosa es que Esaú significa peliza o velludo o pelirrojo. Génesis capítulo 25 versículo 25, allí dice por qué razón llamaron de esa manera a Esaú, y era precisamente porque era un hombre muy velludo, tanto que lo pudieron engañar con el cuero al papá lo engañaron con el cuero de una vaca, suplantando con una piel, suplantando a este hombre. Era muy velludo. La segunda cosa era que era un hombre que no tenía ningún entendimiento de lo que representaba la bendición del Señor. Cuando él se levantaba, le llamaban pelirrojo. Por la tarde lo llamaban pelirrojo, por la noche lo llamaban pelirrojo. Así que todo estaba concentrado en su pelo, en su cabello, en su hermosura, en su físico, pero no estaba concentrado su nombre en el destino de Dios para él. Y en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Ahora, era un hombre que no tenía ninguna concepción sino de su pelirrojo. Y ahora quiero que entiendan que en una de las versiones de la Biblia dice: por un guisado rojo vendió su primogenitura. O sea, aún el nombre también tenía que ver con el señalamiento y el rompimiento del diseño establecido por Dios para él. Y era un hombre que no tenía ninguna concepción de lo que era la bendición del Señor. Como muchas personas que tal vez por un día de sexo, por pornografía, por la boca, por la mentira, por algo de dinero, pueden cambiar la bendición del Señor, pueden cambiar sus hogares, sus esposas y sus mismas familias. En el libro de Hebreos se dice que en el libro de Hebreos capítulo 12, 16 y 17 se habla de Esaú como una persona profana. Nosotros pensamos que un profano es un satanista que va y saca huesos de muertos y hace pactos y hace ritos y nos da escalofrío y decimos: no, tremendo, ese hombre cómo va a hacer todo esto. Pero en la Biblia se llama profano se llama, o sea, se eleva al mismo nivel del satanista a una persona que menosprecia la bendición del Señor. Ahora, no es una persona que no la tiene, es una persona que tiene la bendición en sus manos, pero que la cambia por cualquier cosa. Es una persona vendida, al igual que Acab. No lo buscaba el pecado, él iba a buscarlo, él iba y se vendía, se regalaba. Y la Biblia dice, me gusta esa escritura, que aunque él procuró con lágrimas devolver, dice la Biblia, que le devolvieran su primogenitura, dice la Biblia, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Nosotros somos como cristianos a veces muy condescendientes respecto a ciertas situaciones, ciertas faltas, ciertos pecados, y decimos: Dios todo lo perdona. Claro, Dios todo lo perdona, pero hay cosas que dejan unas marcas para siempre, de por vida. En el caso de Esaú, él se puso a llorar: ay, devuélvame mi primogenitura, pero sus lloradas no le sirvieron para nada. Y aunque él en algún momento dijo: ay, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces dice la Biblia, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dios dijo: ya lo hiciste, ya lo perdiste, ya no tienes nada que hacer. Ocurre en el caso de muchas familias, de muchos hogares, de muchísimas personas que no valoran la bendición del Señor. Ahora, esto fue algo fuerte. La siguiente cosa que vamos a mirar es que Isaac sabía que la bendición era para Jacob, pero aún quería torcer el plan de Dios. Cuando nosotros vemos esto, ya se había dado una profecía. La profecía era que el mayor tenía que servir al menor, pero Isaac quería pelear con el Señor, porque él decía: es que no puede ser mi hijo menor el que herede, el que tiene que hacerlo es el hijo mayor, y el día que va a heredar el hijo mayor, se tuercen absolutamente todos los planes, y es el menor el que recibe la herencia. Algo más, y es que cuando Esaú pierde su bendición en el libro de Génesis capítulo 27, Esaú recibe una menor bendición.
a él se le entrega algo más pequeño. Génesis 27:37, la Biblia dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te daría a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme y también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, el rocío de los cielos y de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Acá le entregan una bendición y se traza, más adelante nosotros lo vamos a ver, se le entrega a Esaú una palabra profética de que sí va a tener abundancia, pero que él va a tener que vivir por medio de la guerra, tiene que vivir por medio de la espada. Ahora, más adelante, este pueblo se transforma en lo que denominamos los edomitas, unos de los peores enemigos del pueblo del Señor, guerreros, gente de cabello rojo, muy velludos, que cuidaban sus cuerpos, que tenían una tremenda musculatura y que el objetivo era hacer guerra al pueblo del Señor. La palabra de Dios también dice que Esaú tuvo 3 esposas y una numerosa descendencia. Algo más es que Dios le advirtió que no tocara a su hermano, y los dos terminan reconciliados. Los dos terminan enterrando a su padre. En la vida de Esaú se hace esta frase en la escritura, se dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y bien, no tiene que ver con que Esaú fuera más detestado por Dios, sino tiene que ver con la actitud. Jacob peleó y dijo: no, yo sé lo que viene detrás mío, y si yo soy capaz de tomar esa bendición, nadie, y eso viene de la boca de Dios, mis generaciones van a ser libres, mis generaciones van a cambiar, yo voy a romper el poder de la ruina. Pero a Esaú realmente no le importó. Entonces, viendo Dios esta actitud, dice: no, yo amé a Jacob y amo a Jacob, que es precisamente el pueblo de Israel, pero a Esaú yo no quiero saber nada con el linaje de Esaú. La última cosa hablando de Esaú es que Esaú es el padre de los edomitas. Lo dice Génesis capítulo 36 versículo 1. Y esta tierra de los edomitas fue gobernada por reyes. En el libro de Primera de Crónicas 18 versículo 13, los edomitas se volvieron enemigos y David terminó peleando contra ellos. Eran personas muy inestables emocionalmente, porque a veces se aliaban a Israel, pero luego peleaban contra Israel. Lo dice Segunda de Reyes 8:20. Y ellos tenían carros de hierro y eran personas muy traicioneras. Los edomitas, el Señor mandó al pueblo de Israel que tuviera mucho cuidado, porque en el momento de una guerra, entonces lo que ocurría era que se aliaban los edomitas con Israel. Entonces Israel decía: ay, sí, qué bueno, vamos a tener más gente para pelear. Pero cuando se acababa la guerra, los edomitas se devolvían a pelear contra el pueblo de Israel. Y note que eran pueblos hermanos, eran el pueblo de Jacob y el pueblo de Esaú. Bien lo termina diciendo la Biblia, que los enemigos nuestros van a ser los de nuestra propia casa. Y a veces nuestra iniquidad ha sido eso, lo vamos a ver, que nuestra misma familia se ha convertido en nuestra cruz, nuestra familia se ha convertido en la piedra en el zapato. Y no, yo quiero que entienda esto: eran personas muy inestables emocionalmente. Hoy decían una cosa, eran bipolares, hoy decían una cosa, mañana cambiaban totalmente. David pelea con ellos, a veces se vuelven amigos, a veces se vuelven enemigos, se aliaban, pero luego se volteaban para pelear y caminaban bajo un espíritu muy fuerte que nosotros denominamos espíritu de traición. En Segunda de Reyes 14:7, Amasías mató 10,000 edomitas y eran de los peores enemigos del pueblo de Dios. Yo pienso que en el caso de la guerra no puede haber peor enemigo que el enemigo que está con usted y usted no sabe que es su enemigo. En el caso de la guerra es tremendo, porque si decir tú tienes un enemigo y te dice yo soy tu enemigo, entonces tú sabes que vas a pelear contra él, pero tú vas en la guerra y tú tienes un montón de aliados. Cuando menos te das cuenta, esos aliados están llamando, esos aliados están entregando la información, esos aliados te están vendiendo, y cuando menos te das cuenta, esa persona viene y te pone la espada por la espalda. Realmente estos fueron los edomitas, y todos este pueblo
este pueblo de gente roja, este pueblo de personas con cabellos rojos y con espadas en sus manos para defenderse, provienen precisamente de alguien que profanó el nombre del Señor, que no valoró la bendición, que no tuvo esa concepción de decir, bueno, Dios me bendijo, yo voy a pelear hasta el final, esta es mi herencia, esta es mi tierra, sino que por un poquito de comida vendió la bendición del Señor. Y ahora miren la iniquidad cómo se transfirió a todos sus descendientes. Sí tuvo esposas, sí tuvo hijos, pero todos se convirtieron en gente traidora, gente mentirosa, gente de guerra. Y ahora mi pregunta es eso, tal vez usted puede haber dejado ese tipo de legado a su familia en esta primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de Jacob, pero tenemos que determinarnos a pedirle al Señor que pueda cortar eso, porque notamos esto mucho en las congregaciones, en las iglesias, espíritus de mentira, espíritus de traición, espíritus de guerra, gente que hoy te dice hagamos una alianza y mañana te cogen y te vuelven una nada. Nosotros como pastores lo vivimos y nosotros hemos entendido esto, y esto tiene que servir de alguna manera de consolación para los pastores. Es que no hay una sola iglesia que se salve. No hay una sola iglesia que se salve, porque es que en las iglesias al mismo tiempo hay trigo y al mismo tiempo hay cizaña. En el mismo momento hay hijos de la luz y hijos de la oscuridad. En el mismo templo de Dios hay personas que tienen la simiente de Jesús y otros que tienen la simiente de la serpiente. De alguna manera esto nos ayudó a nosotros a pensar, porque en algún punto del camino decíamos, es que esto nos pasa solamente a nosotros. ¿Qué nos pasa solo a nosotros? Cuando hablábamos con pastores de 30, 40, 50 años de experiencia, me decían exactamente lo mismo me pasó hace 20 años, me pasó eso hace 30 años. Y hoy, más que nunca, usted que me está escuchando tiene que pedirle al Señor que pueda echar raíces en un sitio donde está, que no hable mal de ese sitio, y que usted pueda no tener el espíritu de Esaú, que es el espíritu de menospreciar la bendición y luego tomar una espada y volverte contra tu padre o tu madre espiritual, sino de tener el espíritu de Jacob, decir, uy, wow, esa bendición tiene que ser mía, yo tengo que tomarla, yo tengo que marcar mi vida, tengo que marcar mis generaciones, esto tiene que ser diferente. Lo que el pastor Frankie Rodríguez dice, lo tengo que tomar, yo tengo que ver la gloria de Dios, no después de muerto, la tengo que ver acá en la tierra con mis hijos y con toda mi familia. En la segunda parte del programa estaremos tratando la vida de Jacob. La primera persona, lo primero que nosotros vimos es cómo en el vientre ya estos dos estaban agarrados. Y reitero, tenemos que hacer oraciones diciendo, Señor, libera el vientre, libérame del vientre de mi mamá, aun cuando tu mamá no esté, en tu casa, aun cuando tu mamá ya no esté viva, aunque no la conozcas. Señor, yo me libero, Señor, en el nombre de Jesús, de lo que se me transfirió a mí en el vientre de mi madre, de lo que mi papá me transfirió a mí cuando estábamos en el vientre de la madre. Y allí en ese Jacob se viene esa profecía, les dice, no, es que hay un conflicto entre ellos dos, ahí están dos naciones y esas naciones van a estar agarradas casi que de por vida. Y me parece esto muy interesante. ¿Qué fue lo que determinó la vida de Esaú para que fuera un pueblo tan en tanta desgracia, para que fuera un pueblo tan guerrero, un pueblo tan alzado en armas? Solo lo que lo determinó fue el haber menospreciado la bendición del Señor. Y bueno, en este tiempo, y creemos, nosotros lo creemos, Dios trae restauración, Dios levanta a la gente que cae, pero también quedan marcas, quedan secuelas. Yo me corté hace algún tiempo cuando iba a cortar pasto para mis animales, casi me tumbo un dedo, y aunque esa sanó, quedó una cicatriz grandísima y todavía me duele de alguna manera, y han pasado muchísimos años y no está lleno de pus, el dedo no está enconado, pero todavía se puede percibir el evento que ocurrió. Estoy hablándoles de casi 15 años. Vamos en esta segunda parte del programa a tratar entonces la vida de Jacob. Vimos la vida de Esaú, cómo fue su vida, cómo terminó su vida, cómo Amasías mismo tuvo que, por orden de Dios, matar a más de 10,000 de los edomitas, que eran gente tan traidora. La primera cosa es cómo nació Jacob. Lo encontramos en Génesis capítulo 25, el versículo 26. Este hombre ya nació peleando con su hermano y le coge una pierna. Sale Esaú, pero él dice, no, mira la concepción del mundo espiritual, no solo el físico. Jacob desde pequeñito dijo, no, yo tengo que ser el primero. Él quería ocupar los primeros lugares. Ahora,
esto de alguna manera es bueno respecto a la bendición del Señor. Yo quiero la bendición, peleo por la bendición, pero no es bueno respecto a las posiciones familiares. El hijo preferido, el hijo al cual no se le dice nada, el hijo que se cree más que todos, el hijo que humilla a toda la familia. Si tú eres cristiano, tú no puedes estar haciendo eso. Tú tienes que tratar con misericordia a tus otros hermanos. En este capítulo lo vemos, ya él sale tomando la pierna de su hermano. Ahora, si Esaú hubiera sido hábil en su mente, hubiera pensado, va a haber un evento en la vida de nosotros donde Jacob va a suplantarme a mí, me va a quitar mi herencia. Pero él jamás pudo tener este entendimiento espiritual, aun cuando tenía la profecía delante de él. Y es en Génesis capítulo 25 versículo 27 que Jacob dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, noten esto, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que es rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Por qué pues me servirá? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Note con qué palabras hacen el trueque, cómo se daña todo esto. Estaba percibiendo, ahora el Señor me estaba trayendo revelación, porque recuerden que Rebeca dijo cuando los niños peleaban que quería morirse, y Esaú usa exactamente las mismas palabras. ¿Acaso yo no he de morirme? Me voy a morir en algún momento, entonces vendamos esto. Y note cómo el nombre de Jacob, como lo llamaron toda la vida, se convierte en una persona extremadamente astuta. Fíjese que Esaú era una persona cazadora y él cazaba y cazaba, pero Jacob era una persona quieta, una persona que estaba en tiendas, pero con una habilidad mental tremenda. Quiero que noten el problema emocional de Esaú. Me voy a morir en algún momento, eso qué importa. Pero Jacob era quieto, pero era una persona que pensaba y tal vez había maquinado esto y vio la oportunidad. Jacob aprovechó la oportunidad que el Señor le puso enfrente. Muchos de nosotros no tenemos lo que queremos porque realmente Dios ha puesto una oportunidad en nuestras manos, colocó un buen trabajo, colocó una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, y lo que hicimos fue agarrar a patadas el propósito del Señor. Jacob dice: aquí viene con hambre. ¿Qué quiero? Quiero la primogenitura. Y él la menospreció. Entonces Jacob comienza a hacer honor a su nombre, comienza a mentir, comienza a hacer lo que denominamos un trueque. Y Esaú entonces hace honor a su nombre, lo cambia por un guisado rojo. En Génesis capítulo 27 notamos nuevamente la habilidad de Jacob para ser engañador y la astucia, porque la escritura dice en Génesis 27 que es tremendo este capítulo, y dice: y dijo Jacob a Rebeca su madre: aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Tremendo esto, como la mamá se puso a favor de su hijo, aún a son de que le pusieran una maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y acá tenemos a los dos, ¿no? Fíjense que el papá por un guiso y el hijo también por un guiso, por una comida. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú y su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y lo vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que
como la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Y dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Israel comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se le acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová que ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, de la abundancia del trigo, del mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que Isaac acabó de bendecir a Jehová, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú entró con la casa. Tremendo. Y al final dice que Esaú comienza a pelear por la bendición, y Isaac le dice: hijo mío, yo lo acabé de bendecir y será bendito por siempre. Note este trueque y cómo el nombre de él fue desde sus primeros días de nacimiento. La vida de este Jacob se convirtió en un proceso de engaños. La siguiente cosa que tenemos que mirar es que también recibe la bendición a través de engaños. Lo vimos en este capítulo. Él recibe la bendición a través de engaños. Ahora, este Jacob que nosotros tenemos acá, más adelante comienza a ser víctima de los engaños, porque Jacob se enamoró de una preciosa mujer. Lo entienden. Y cuando pagó los 7 años por esa mujer de la cual él se enamoró, lo engañaron y le entregaron otra mujer, y tuvo que trabajar otros 7 años por ella. Note cómo la vida de engaño desde el vientre marcó a Jacob toda su existencia. Veamos algo más. Tenemos que pensar en los salarios que le pagaba Labán. La Biblia dice que ya le había cambiado no sé cuántas veces el salario, y primero le cambió las ovejas blancas, las ovejas negras, las ovejas manchadas, hasta el punto que Jacob se hizo más rico que Labán. Y el engaño aún financiero. Note: engaño en el vientre, engaño en la comida, engaño en la bendición, engaño con la esposa, engaño en las finanzas. ¿Dónde vino todo esto? Vino desde el vientre. Reitero, es acá donde el cristiano se tiene que parar y hacer oraciones contundentes para desligarse del cordón umbilical espiritual que lo une al vientre. Ahora tenemos que pensar en que Jacob tuvo 12 hijos. Si lo vemos en Génesis capítulo 29, tiene 12 hijos. Tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, que vienen a ser parte de las 12 tribus de Israel. Pero quiero que pueda entender esto. Uno de sus hijos, el que va a ser el gobernador, quiero que lo entienda, el que Dios tiene marcado para ser gobernador, que no era ni Rubén, ni Simeón, ni Leví, ni Neftalí, entra como un engaño a Egipto. Quiero que entiendan, todo el tiempo en esa generación hubo el engaño. Fíjese, José lo engañan los hermanos, lo meten en la cisterna. José va a Egipto, lo engaña a la esposa de este hombre gobernante egipcio, y lo meten a la cárcel. Todo el tiempo trabaja el poder del engaño, y a Jacob nuevamente hasta el final de sus días lo engañan, porque vienen y dicen: no, tu hijo José está muerto, aquí está la túnica, está llena de sangre. Lo engañan hasta el final de sus días. Se caminó el poder del engaño en medio de esa generación. Lo que cambia el nombre lo que cambia el nombre de Jacob es un evento tremendo con la presencia del Señor. Quiero que miren allí en la escritura cuando él se encuentra con el ángel de Jehová, y la Biblia dice: cuando él se encuentra con este ángel de Jehová, él tiene 2 tremendos eventos con el Señor, donde él
el destino de su vida es cambiado, pero es cuando él se encuentra con el Señor y él pelea con Dios, dice la Sagrada Escritura, en ese evento donde se le cambió su nombre. Y es en Betel precisamente, en el capítulo, en Génesis capítulo 35, donde Dios le da la bendición a Jacob y Dios le dice a Jacob: ya no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Génesis 35, versículo 10. Y entonces parece que ahí, cuando se corta el poder que venía desde el vientre, cuando se corta el poder que venía desde esas generaciones, de ese poder anterior, entonces la vida de Jacob comienza a caminar en una dimensión diferente. Cuando se encuentra con el ángel del Señor y con el mismo Dios, y se produce una marca en el mismo Jacob. Ahora, viendo este capítulo, cuando se cambia el destino de Jacob y le cambian el nombre y ahora se le llama Israel, que traducido es padre de muchedumbres, hijo de la mano, hijo de mi mano. Entonces ya cesan de alguna manera los engaños en la vida de Jacob, de él engañando hacia otros. Pero capítulos más adelante vienen el poder de la entrada hacia Egipto, donde nuevamente él es engañado por sus mismos hijos, con lo que tiene que ver con la muerte de José. Cuando nosotros vemos esto, necesitamos hacer oraciones contundentes. Cuando se le cambia el nombre a José, entonces se le cambia el nombre a este hombre, se le cambió el nombre a Jacob. Entonces muere Raquel, y empieza un nuevo destino para esta nación que está en proceso de formación. Ahora, cuando vemos la vida de Jacob, somos realmente retados. Lo primero que vimos es cómo nació peleando con su hermano. Lo segundo que vemos es el trueque, cómo hizo un trueque con su mismo hermano y de alguna manera su hermano le entrega su primogenitura. Lo siguiente que vemos es cómo engaña a su mismo papá y a su mismo hermano para obtener la bendición del Señor. Lo siguiente que vemos es cómo fue engañado por Labán, no solamente con sus mujeres y no solamente con sus mujeres, sino también en su vida financiera. Pero también vemos cómo sus hijos heredaron este espíritu de engaño y cómo lo engañan respecto a la vida de José, pero al final también cómo José comienza a ser víctima del engaño. Y cómo al final cambian su nombre de Jacob a Israel. Cómo es importante, reitero, que averigüemos de dónde viene el nombre de nosotros. Cómo es importante que averigüemos de dónde viene el apellido de nosotros. Cuál fue el deseo de nuestro padre o nuestra madre al habernos puesto ese nombre. Porque tal vez toda la vida han estado hablando con la boca un mensaje. Han estado hablándonos y llamándonos por un nombre que lo que ha hecho es provocarnos una tremenda maldición. Ahora, quiero cerrar la segunda parte del programa con una revelación bien tremenda. Recuerden ustedes que la iniquidad lleva a la gente a la cautividad. Y encontré un texto en Isaías 59:20. Y aquí vamos a tener una tremenda revelación, y pienso que lo que estoy por decirles puede cambiar el destino de sus vidas para siempre. Isaías capítulo 59, el versículo 20. Israel caminó bajo el poder de la iniquidad, ¿correcto? Y esa iniquidad llevó al pueblo a la cautividad. Dice la escritura en el libro de Isaías 59, allí estamos viendo todo el poder de la iniquidad que los lleva a la cautividad. Dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se le devolvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. En Isaías 59, el pueblo de Dios ya está en el cautiverio. Ellos ya están en su cautividad. Ellos ya han sido deportados. Pero el Señor dice esto, hablando de salir de la cautividad, pero también hablando de no solo salir de la cautividad de ese tiempo, sino de la libertad de nosotros. Dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahora, quiero que marque la frase iniquidad en Jacob, porque Abraham fue padre de
de Israel, de la nación, fue el patriarca. Y luego vino Isaac, y luego de Isaac vino Jacob. Pero es interesante ver que la iniquidad no fue transferida ni en Abraham ni en Isaac, sino que la Sagrada Escritura dice que Dios va a restaurar a los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob. Así que el cautiverio espiritual, sí, claro, tuvo mucho que ver con Jeroboam, tuvo que ver con Acab, tuvo que ver con todos esos pecados. Pero la Biblia en Isaías, la profecía de Isaías, marca al patriarca que abrió la puerta para que todo Israel no solamente caminara en el poder de la iniquidad, sino que caminara al poder de la cautividad. Y al que señala es a Jacob. Y dice que los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob van a salir de la cautividad. Entonces reiteramos, ¿cuál es la iniquidad? ¿Cuál es el pecado de Jacob? Y cuando nosotros vemos esa iniquidad, vemos todo el tiempo mentiras, vemos todo el tiempo engaño, vemos todo el tiempo suplantación, vemos todo el tiempo coimar a la gente, mentir a la gente, cañar a la gente, cañar a su papá, cañar a los trabajadores, engañar a su hermano, aliarse con su mamá para producir males. Vemos iniquidad económica, vemos mentira económica, engaño económico, vemos engaño aún físico, cambiando la forma de su cuerpo para conseguir un bien, para conseguir una bendición. Cuando yo leo este capítulo, yo fui realmente retado, porque entonces yo veo que una de las iniquidades que más marca todas las generaciones es la iniquidad de la mentira y el engaño. Y esto puede venir en padres, madres, hijos, abuelos, ancestros. Reitero, hemos atendido tanta gente que nos dice es que esos hijos, el papá les dio el apellido, pero él no sabe que no son hijos de él. Gente que robó y que lo que tiene lo tiene porque cometieron un robo y eso ha sido una mentira en la familia y en las generaciones. Gente que tiene 20 años con su esposa y ahora han tenido 5 adulterios, 10 adulterios. Lo hemos visto todo este tiempo. Gente que tiene 30 años con su esposa, pero al mismo tiempo han sostenido una familia, 2 familias, 3 familias, tienen hijos en una parte, tienen hijos en otra parte, y es la iniquidad en Jacob la que termina llevando a la gente a la cautividad. Y por eso tú necesitas buscar un encuentro con Dios para que tu nombre sea cambiado, para que no seas llamado más engañador o seas llamada más engañadora. Y yo tengo que decirte esto, fue en Betel, fue en luz, solamente fue cuando la luz del Señor resplandeció sobre Jacob, cuando las tinieblas de Jacob salieron a la luz, que Dios dijo, ok, voy a cambiar tu nombre para siempre. Por eso es necesario, y vamos a tener una charla para hablar de esto, es necesaria que la confesión, que tú puedas no solamente ir al Señor, porque la Biblia dice el que confiesa sus pecados, él va a ser levantado, pero el que los guarda no va a prosperar. Y acá nosotros podemos percibir cuántos secretos, cuántas mentiras, cuántas cosas guardadas. La iglesia cristiana tradicional nos enseñó que nosotros no debemos confesar nuestro pecado a nadie, que nosotros no debemos hablar con nadie, pero también lo aprendimos por experiencia, que decimos cualquier cosa y luego lo ventilan y luego lo hablan y luego nosotros quedamos mal y cerramos nuestro corazón. Pero que esas dos cosas no te impidan ver la gloria de Dios, porque cuando tú sacas las tinieblas a la luz, no estoy diciendo de cuéntale a tu esposo, cuéntale a tus hijos, sino te estoy diciendo busca un ministro de Dios, una ministra del Señor, a quien tú puedas hablar, quien pueda liberarte de ese poder del pasado, de ese recuerdo doloroso, que pueda liberarte de esa violación, de ese adulterio, de esa mentira, de ese engaño, de esa situación en tu vida que tú no has podido dejar, pero que todavía estás recordando, que te ha marcado para siempre. Solamente cuando apareció el Betel de Dios y fue cambiado su nombre, entonces las tinieblas ya no fueron más tinieblas. Y quiero que lo tenga claro. Cuando Isaías da la profecía, nuevamente le reitero, no fue a Abraham, no fue a Isaac, fue a Jacob. Se le dijo, cuando los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob encontrarán al Redentor, encontrará la liberación de su vida. Cuando yo veo todo esto, yo hago todo este análisis, digo, ¿cuál fue la iniquidad? ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué fue lo que la arrastró? En donde se asentó la iniquidad fue en Jacob. Recuerden que Abraham mintió, recuerden que Isaac mintió, pero fue en esa generación donde se desencadenó un río de mentira, de engaño, que tocó el resto de las generaciones hasta hoy en día. Si usted quiere ver la gloria de Dios, debe romper la iniquidad en Jacob. Ahora
Vamos a entrar a la parte final de este programa haciendo una pequeña recapitulación de todo lo que nosotros hemos podido hablar. ¿Por qué razón es tan importante el vientre? Porque es en el vientre donde se gesta, como lo dijimos, toda la información, no solamente física, sino química, de pecado, de enfermedades, información hereditaria, y es donde evidentemente entra la iniquidad sobre los seres humanos. Y tomamos Génesis para hablar hoy cómo aún en el vientre de esta mujer, en el vientre de ella, ya los dos venían agarrados y ya se dio una palabra de destino sobre ellos, y el mayor iba a ser inferior, iba a servir al menor, y el mayor sería un pueblo de guerra y el otro sería un pueblo más grande. Aún vimos como la depresión en la mamá produjo depresión en el hijo mayor, pero también vemos como la actitud y el nombre que le transfirieron a Jacob marca a las generaciones de ellos para que todos caminen bajo el poder del engaño. Cuando vimos la vida de Esaú en la primera parte de este programa, notamos que se llamó Esaú y le pusieron rojo, o era realmente su nombre, y vimos cómo él vende su primogenitura por un guisado rojo. Y no le importó la bendición del Señor, y vimos que a él fue llamado profano, y aunque quiso llorar y tirarse al piso y decir devuélveme lo que era mío, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. El padre quería entregarle toda la bendición a él, pero a causa de su actitud fue imposible, y Dios permitió aún esa situación en Jacob para que Jacob pudiera tomar la bendición de Isaac y la línea mesiánica se gestara hasta el Señor Jesucristo. Esaú recibió una bendición de guerra, y es aquí donde tenemos que decir, nosotros tenemos que si somos de Esaú, de la descendencia de Esaú, estamos destinados a estar peleando y peleando y peleando, pero yo me rehúso a pensar, yo no soy de la descendencia de Esaú, yo soy de la descendencia de Israel, ni siquiera de la de Jacob, soy de la Israel, de padre de muchedumbres, de gente que va a ver la gloria de Dios y la manifestación del reino, y no a todo momento vamos a tener que pelear por todo lo que nosotros queremos. Vimos cómo pelearon con su hermano, y él afirma de que cuando muera el papá se van a asesinar, pero luego ellos, el Señor le advierte de no tocar a su hermano, y ellos se reconcilian. Esaú tiene 3 esposas y una numerosa descendencia, y es de allí de donde vienen los edomitas, gente traicionera, gente que era inestable emocionalmente, que hoy se aliaban pero después daban la espalda. Eran gente que tenía 2 caras. Los edomitas son el inicio, o son la profecía tal vez de la bipolaridad. Pero hablamos de Jacob y vimos cómo nace de inmediato queriendo suplantar, queriendo tomar lo que a él no le pertenecía. Vimos cómo engaña a su hermano haciéndole un trueque en medio de una comida, pero también como engaña a su padre y se disfraza de su hermano y recibe la bendición que realmente no era para él, pero después de que alguien se ha bendecido, la bendición no se puede revocar. Vimos también como toda su vida fue una vida de engaño. Lo engañaron por sus esposas, lo engañaron por sus hijos, lo engañaron por sus finanzas, pero también vimos cómo sus hijos comenzaron a engañarlo a él, y más adelante como el hijo menor entra en unos procesos de tal vez 30 años, 40 años, donde fue engañado, fue puesto preso por engaños, justamente también por engaños. Y solo cuando peleó con Dios, su nombre fue cambiado de engañador a un padre de multitudes. Y cerramos entonces la segunda parte diciendo la importancia que hay de romper esa iniquidad de mentira y de engaño, porque Isaías 59:20, quiero que lo vean, no se habla de Jeroboam, no se habla de Acab, no se habla de Abraham, dice que el Redentor se va a manifestar cuando nosotros nos volvamos de la iniquidad en Jacob, de donde se desató ese momento de engaño, de mentira, ahí entonces se va a manifestar el reino de Dios. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que tenemos que orar desde
el vientre de nuestra madre para cortar palabras lanzadas, para cortar esos eventos, pero no solamente de nuestra madre física, sino de nuestra madre patria, no solo de nuestra madre patria, sino también de la misma tierra, y no solo de la tierra, sino de el vientre espiritual que nos engendró a nosotros. Tal vez fue un vientre de legalismo, tal vez fueron personas que adulteraron, que mintieron, que fornicaron, y esa iniquidad de mentira, de engaño, aún en las mismas iglesias y denominaciones, marcan a las generaciones para que, como José, estén en una prisión sin tener nada que ver, estén en una prisión de por vida. Es la iniquidad en Jacob. Es Jacob el padre de Israel, no Abraham, porque es a Jacob al que se le da el nombre. Y una palabra, en una sola palabra que haya salido de la boca de nuestro padre cuando estábamos en el vientre, pudo habernos marcado a nosotros para siempre. Con este programa cerramos lo que tiene que ver con el poder del vientre, y quiero que usted en su lista de anotaciones pueda escribir eso. ¿Quieres ver libertad? Entonces vas a tener que hacer un proceso de oración aún desde el mismo vientre. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Vamos a pedir perdón al Señor. Quiero que se una conmigo. Vamos a hacer una oración de perdón. Vamos a hacer una oración de reconciliación el día de hoy. Y vamos a pedir al Señor que todos los cientos de oyentes puedan cortar ese poder que aún viene desde el vientre de sus madres hacia sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios justo, Señor. Y venimos reconociendo que aún desde el vientre de nuestras madres, nuestras vidas fueron marcadas aún como la vida de Jacob y Esaú, para ser personas que han tenido que llorar, personas que han tenido que sufrir, para ser personas que han sido engañadas y engañando a otros, Padre. Pero venimos delante tuyo porque en ti hay luz y reconocemos nuestro pecado. Quiero que haga esa oración. Diga: Señor, reconozco mi pecado. Diga: Señor, reconozco que tu luz alumbra mis tinieblas. Diga: Señor, reconozco que mi vida no solamente he sido engañado, sino que he engañado. Tal vez mentí a mis hijos. Y haga esa oración. Una madre que debe hacer esa oración. Hay un padre también que debe hacer esa oración. Hay un esposo que debe hacer esa oración ahora. Hay unos hijos que tienen que hacer esa oración. Señor, he mentido. Señor, he engañado. Pero te pido perdón. Y ore eso. Señor, aún desde el vientre de mi madre, corto con el poder del engaño. Haga la oración. Corto con el poder del engaño. No soy un engañador. No soy un mentiroso, no estoy destinado para vivir una vida de engaño, no estoy destinado, y quiero que haga esa oración. Rompo con el engaño económico, rompo con el engaño físico, rompo con el engaño matrimonial, rompo con el engaño como hijos, porque yo no pertenezco a un Dios que trabaja en relación con el engaño, sino que yo pertenezco a Jesús. Diga: Señor, me desligo ahora del poder que viene desde mi madre y desde mi padre, desde el vientre, desde el momento en que fui concebido. Me desligo en el nombre de Jesús. Me desligo de los poderes de inmoralidad, me desligo del poder, de los poderes de engaño. Ahora ponga la mano en su ombligo y diga: corto el poder que se estableció a través del cordón umbilical de mi madre. En el nombre de Jesús lo corto el día de hoy. Y diga: Señor, no voy a arrastrar más esta maldición. Diga: Señor, si yo te pido perdón, tú has prometido perdonarme. Déjame ver tu gloria y restaura no solamente mi vida, sino la vida de mis generaciones. Diga: a partir de hoy no caminaré más bajo el poder del engaño, caminaré bajo el poder del reino de Dios en Cristo Jesús. Amén.